cuando se dan sustancias químicas que se parecen mucho, se da a veces confusión entre si es un isómero, no es un isómero, no es un isómero. Entonces hay como un orden recomendado. Por ejemplo, el que tiene menos prioridad es el halógeno en la parte inferior, que se conoce como haluro de alquilo, que acaban de ver uno. Entonces así va a subir el éter, los alcanos, los alquenos, las aminas, los alcoholes, así es, hasta los ácidos carboxílicos. Generalmente, por ejemplo, si es una amida, termina en amida, si es un nitrilo, termina en nitrilo. Pero cuando es como sustituyente, por ejemplo, si hay un ácido carboxílico y hay un alcohol, entonces vamos a suponer que hay un alcohol en la posición 3, yo lo llamo hidróxido. Pero cuando el nombre es principal, yo lo llamo ol. Por ejemplo, metanol, propanol, propanol. Entonces existe el sufijo y el prefijo, para que lo consideren. Bien, entonces dentro de los fenoles, es el grupo fenol, que es un grupo arilo, tenemos un grupo el grupo aromático, acompañado de un OH. Ese grupo se conoce como aril, cuando pierde un hidrógeno se conoce como aril, entonces tenemos el OH. Bueno, aquí hay la nomenclatura, cómo se nombraría, acerca de las posiciones. Hay posiciones que deben conocer, que son muy importantes, que es orto, meta y para al momento de nombrar fenol. Orto 1,2, meta 1,3, para 1,4. En español, vamos a suponer que yo tengo mi posición 1 del OH, tengo que saber quién es principal, por eso les mostré la tabla al inicio. O sea, quién va a tener prioridad, el OH o el bromo. Si yo me voy a mi tabla anterior, que me la tengo que aprender, veo que mi alcohol está en esta posición y que mi halógeno está acá abajo. Entonces quiere decir que el grupo principal es el OH. Como este es mi grupo principal, es de mi posición 1 y es de mi posición, yo cuento 1, 2, 3, 4. Entonces como es 1, 4 es para. También puede ser 1, 4, no hay problema, sino que por comodidad se nombra de esa manera. Tenemos entonces el orto y el ortonitrofenol. Si ustedes observan, aquí el grupo nitro está como sustituyente y el principal es el anillo, que es el fenol. ¿Okay? Ya cuando son más de dos sustituyentes, entonces hay que buscar cuál es el grupo principal y buscar la numeración más baja posible. Por ejemplo, aquí dice que este 2,4-C trinitrofenol, quiere decir que el grupo principal es el alcohol. Entonces están 1, 2, 3, 4, 5, no funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces quiere decir que el alcohol es el principal, por eso está en la posición 1, tenemos 2, 3, 4, 5, 6. O sea, de repente aquí usted esperaría que va a nombrar aquí a partir del nitro 1, 2, 3, 4, 5, pero ahí no aplicaría porque no es el grupo principal. Yo nombro en función de donde está la cadena principal. Y a veces estos fenoles se nombran como hidroxicompuestos. Por ejemplo, aquí cuando están dos ácidos juntos, entonces este compuesto que está aquí es naftaleno, entonces por eso se nombra 2 hidroxinaftaleno. Este que está aquí es el tolueno, que está aquí, y el hidroxi aparece como sustituyente, y 1,3 hidroxibenceno tiene dos posiciones. Estos nombres son como comunes. Yo recomiendo que trabajen con la nomenclatura igual, es más sencillo y no tienen que estar aprendiendo sus nombres de memoria, sino aprenderse las reglas. Pero se los muestro porque a veces pueden encontrar en su carrera. No quiere decir que yo se lo voy a preguntar de memoria, si lo estoy diciendo que se aprende según la norma igual. Si usted se lo aprende de memoria y lo puede colocar así en papel, no hay problema. ¿Okay? Porque existe algunos nombres comunes para cresol, ortopresol, mepesol, hidroquinona, catecol, hidroquinol. Algunas de estas sustancias se utilizan en muchos medicamentos, por ejemplo, este que está aquí, se utilizaron en un inicio para revelar las fotografías, la hidroquinona se utilizó. Esto lo he visto en algunos medicamentos. Y el nombre de los siguientes compuestos según la norma IUPAC.
Pero bueno, a mí lo que me interesa es esto que está aquí. Bien. Dentro de las reacciones de los alcoholes, igual que en alcano, alqueno, alquino y halógeno, tenemos adición, eliminación, transposición y sustitución. O sea, siempre van a ser esas técnicas. Siempre va a haber adición, siempre va a haber eliminación y así sucesivamente. ¿Qué pasa? En las reacciones de adición, como ya ustedes explicaron anteriormente, es a partir de un sustrato, en este caso un alqueno, un reactivo AB, lo adiciono y obtengo un producto. Claro, este es un ejemplo, una simplificación de la reacción general. Aquí debe haber ciertas condiciones, como ustedes han visto, cambio de temperatura, adición de un ácido, en ese caso adición del ácido, el cambio del medio a ácido o a básico, eso va a variar. Pero en forma general es este que está aquí, una adición. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el propeno, tenemos dos moléculas de bromo, se forma 1,2 dibromo propano. Creo que este es el ejemplo que acaban de explicar. Una adición de bromuro. Tenemos el butilo y los bromos, en este caso, se da que al aumentar los moles que reaccionan, puedo completar, adicionar más moléculas a la molécula inicial, sobre la que voy a trabajar en eso que es el sustrato, porque estamos en reacciones de adición. Entonces, ¿de qué va a depender? Yo les decía a ustedes que había algo que ustedes no han aprendido, que se llama la ley Chatelier, que siempre busca el equilibrio. Entonces, si yo necesito adicionar más, tener más productos, tengo que adicionar más reactivos para que se balancee el equilibrio hacia el lado de los productos. Interesante es que en esta condición que tenemos aquí del bromo, está vecinal, si ustedes observan, para el alqueno, para el alquino, en este caso lo que lo tiene es en posición trans, para que lo observen. Aquí yo no estoy profundizando en las reacciones si son cis o trans, porque necesitan ciertas condiciones, porque son más que nada para que ejemplos, para que vean los tipos de reacciones que se pueden ver. En lo que ustedes han hecho, en las preguntas que yo les hice, ustedes se tienen que profundizar. Otras reacciones que nosotros tenemos son de sustitución. Sustitución, sustrato, Ra, más el reactivo B. Sustitución es reemplazar generalmente lo que se sustituye es el hidrógeno, porque es el que tiene menos capacidad de afinidad, electronegatividad hacia los sustratos, entonces puede ser reemplazado. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el propano, tenemos el bromoetano. En este caso, el propano, el hidrógeno, como les comentaba, el cloro va a atacar en esta posición y se forma el 2-cloro-propano, y como resultado ácido clorhídrico. Eso también lo hemos visto y eran los mecanismos de reacción en presencia de luz que se pueden dar. Y aquí entonces esto sigue la regla ¿de quién? ¿Qué regla es esta? Saiset. La regla de Saiset indica a dónde se va a adicionar, porque puede ser que el hidrógeno dice, ¿por qué no reemplazó el hidrógeno que está en los extremos? Hay una regla específica para indicar a dónde va a ocurrir la reacción. En este caso es la regla de Saiset, que me dice que es al carbono 2, que es muy similar a Markovnikov, que habla del más sustituido, del menos sustituido. El caso del bromoetano, entonces tengo el cianuro de potasio, él va a atacar esta posición. Este quiere decir que esta molécula tiene la capacidad de romper el enlace y permite la entrada del grupo ciano en la posición de tal bromo, y entonces forma propa nitrilo. Estas son reacciones de sustitución. Les vuelvo a repetir, aquí no están las condiciones de reacciones específicas, que es lo que ustedes tienen. Son reacciones generales que podemos ver. Estamos viendo adición, sustitución. Estos son los mecanismos generales que se pueden dar. Los otros llevan ciertas condiciones específicas. Tenemos reacciones de eliminación, tenemos el mismo grupo sustrato, es la adición de un reactivo, y en este caso, como es eliminación, tiene la capacidad de extraer el sustrato, el A y el B, lo llamamos así en este momento, y forma un doble enlace.
Esto quiere decir que es una reacción que van a ver cuando hagamos eliminación. Entonces van a encontrar que se llama síntesis de alqueno. Vamos a ver un ejemplo. Bien, la síntesis de alquenos, por ejemplo, aquí tenemos el halógeno, un halogenuro, y señalamos para seguir el orden, el sustrato, dentro del sustrato A y B. ¿Quiénes serían A y B? A y B sería el cloruro y el hidrógeno en esta ocasión. Entonces, en este caso tenemos el hidróxido de potasio, que en presencia de etanol ocurre una reacción química y logra desplazar a estos señores que están aquí de sus posiciones, y como la molécula tiene que reacomodarse, lo que hace es que forma un doble enlace. Y así, la pérdida recuérdense que un alqueno es una pérdida de 2 electrones. O sea, la molécula no queda estable, entonces lo que hace es que se reacomode en presencia de alcohol para formar un doble enlace. Entonces te produce el 2-buteno, que es el compuesto mayoritario. Porque se puede dar también el caso que el doble enlace se pueda formar hacia los carbonos que están vecinales, no necesariamente en este que está aquí. Entonces, en este tipo de reacción vas a encontrar dos productos, uno que es mayoritario y uno que es minoritario. En este caso, el mayoritario es 2-buteno y el minoritario sería 1-buteno, que no está aquí, pero tienen que saber que en este tipo de reacción que yo tengo un halogenuro en presencia de un hidróxido y alcohol, lo que voy a obtener es un alqueno, una síntesis de un alqueno. Y dentro del producto, ustedes recuerdan que había, en el caso de los medicamentos, existe la posibilidad que se formen lo que son las mezclas racémicas, donde tienen diferentes concentraciones de productos, como vimos en el caso del ibuprofeno. Entonces, en este caso también se puede dar que hay un producto mayoritario y un producto minoritario. El mayoritario viene siendo 2-buteno, el minoritario viene siendo 1-buteno. Y da lo mismo que coloque el 1-buteno de este lado y de este lado, porque es lo mismo, recuerden eso. O sea, no es que se formarían 3 compuestos, serían 2. Y como subproducto se produce el cloruro de potasio, que es una sal, y en este caso agua. Tenemos otro ejemplo, tenemos el caso del 2-dihidromuro. Y observen este caso específico que tenemos aquí. Me dice que tiene 2 moléculas de hidróxido de potasio a diferencia del anterior. En este caso, lo que hace es que la reacción no solamente la deja del alqueno, sino que desplaza los hidrógenos y forma la molécula de alquino. En este caso, un 2-butino. ¿Qué quiere decir? Que la misma reacción general de eliminación bajo las condiciones específicas me puede ayudar a producir lo que es un alqueno y lo que es un alquino. Bien. Reacciones de transposición. En este caso lo que tenemos es un reacomodo de la molécula, pero para eso tiene que haber un catalizador. Usan mucho un catalizador que se llama Lindlar y aplicación de calor. Y lo que hace es que se reacomoda la molécula y tenemos una molécula o una sustancia nueva con otras características. En general, tenemos entonces reacciones de adición, en este caso lo que encontramos son los dobles enlaces. Tenemos reacciones de eliminación, reacciones de sustitución y reacciones de transposición. Ya son la serie de reacciones que ustedes van a observar o lo que están viendo ya en el procedimiento que están resolviendo. Me hacían una pregunta en este instante, dice, ¿cuántos capítulos son del libro ahorita mismo? Si ustedes observan, todo lo que hemos visto es adición y van desde el capítulo 4 hasta el 12, 16. Eso quiere decir que desde lo siguiente que vamos a ver sustitución y así sucesivamente. Porque este año dice la clase generalmente daba alqueno, alquino y después se pasaba al alcohol, entonces este año dice diferente. Entonces estamos viendo unas reacciones individuales, pero al final del camino vamos a llegar al mismo punto, solo que diferente. ¿Okay? El tema correcto. Y lo van a encontrar, no lo van a encontrar en nosotros tenemos. Esto es muy importante en la aplicación y producción de medicamentos. La mayoría de los medicamentos no se pueden sintetizar directamente, no se pasos intermedios. Entonces van a observar también que en las reacciones, por ejemplo, en un paso hacen adición y en otro hacen eliminación. Por ejemplo, si yo quiero partir de un éster y llevarlo a una amida,
no lo puedo hacer directamente. Entonces van a encontrar no reacciones en cadena, sino reacciones combinadas. Por ejemplo, puedo hacer una adición y luego hago una eliminación y produzco una amida. En este caso tenemos grupo nitro, adiciono agua y luego hago un reacomodamiento y obtengo una amida. O sea, son reacciones que vamos a comenzar a observar, reacciones combinadas. Claro, esto tiene todo un mecanismo, que el amoníaco interactúa con una molécula, desplaza uno, permite que entre y luego hace la eliminación del grupo que yo necesito. Bien, esto es interesante. Ok, tenemos reacciones en una sola etapa y reacciones en dos etapas. Esto es un diagrama de energía potencial y esta es la cadena de reacción, la coordinación de reacción. Tenemos aquí los reactivos. Vamos a llamar a los reactivos, los que están aquí. Luego existe el complejo activado, que es el producto intermediario, y luego se da los productos. Esto lo veo de físico-química. Los delta H. ¿Qué pasa si un delta H es inferior o negativo? ¿Cómo es? La entropía. Negativo en entropía no es espontánea. Positivo es espontáneo. Ok, entonces si mi delta H es negativo, la reacción es exotérmica. Eso está dando los mecanismos de reacción. Entonces esa cosa que él ve allá, que implica de que las reacciones se aplican a los compuestos. Entonces necesitamos saber que tenemos, por ejemplo, los reactivos, tenemos un complejo activado, y si los productos, su energía es inferior, el delta es menor, entonces quiere decir que la reacción es exotérmica, en la entropía de reacción. ¿Qué pasa en el caso contrario? Que tengo mis reactivos, tengo mi complejo activado, esta es la energía de activación, que esta energía es necesaria para que se den los productos. Si yo no logro a este complejo activado formarlo, no voy a obtener mis productos. En este caso, para un delta H positivo, delta de los productos, la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos, me da un delta H positivo. Esto quiere decir que la reacción es endotérmica. Desde nuestro punto de vista en orgánica, yo le decía, a ver, exotérmica, toquen el tubo de ensayo, ¿no? Se calentó, una reacción exotérmica. Se enfrió, una endotérmica. Pero entonces en este caso, para que tengan una idea, porque los diagramas de potencial, que se usan en físico-química bastante, porque esto tiene que ver mucho con la producción de medicamentos y de algunas reacciones que se dan. Entonces, por eso es que se revisa esto. Aquí tenemos, por ejemplo, reacciones en dos etapas, son un poco más complejas, pero el principio es el mismo, solo que hay una etapa que es la condicionante de que se dé la reacción. En las reacciones de una etapa ya sabíamos que es el complejo activado que se forma. La energía de activación es la necesaria para pasar los productos. Cuando tú vas subiendo la loma, si tú no llegas hasta arriba, no puedes bajar. O sea, tienes que llegar. Cuando tú llegas allá, llegué, ya puedo bajar más tranquilo. Porque al inicio es mucha mucha energía que necesito para llegar allá. Necesito comenzar toda mi energía potencial, transformarla en energía cinética en movimiento para lograr eso. Si yo no logro llegar a este punto de mi complejo activado, no tengo mi producto. Entonces, ¿cómo yo hago para que esas reacciones se den? Aplico un catalizador, cambio las condiciones del medio, ya sea ácido o básico, dependiendo de lo que yo necesite, o aplico calor o aplico luz. Si no se dan estas condiciones y yo no logro el complejo activado, no tengo mi producto. En las reacciones de dos etapas, generalmente el complejo activado de la E1 es el que yo necesito lograr. Este es el producto más importante, es la energía de activación en la etapa 1. Esta es la energía de activación en la etapa 2, que si ustedes observan es muy baja. Esta es la energía potencial y esta es la entropía de reacción. La energía de activación es mucho mayor que la energía de activación en el proceso 2. Por lo tanto, la etapa 1 es la que va a determinar la velocidad de una reacción.
en este caso específico, porque es mucho mayor y de la energía de los reactivos hasta el complejo activado 1 que la energía que yo requiero para ir de la 1 a la 2, porque el decaimiento es aquí. Entonces lo que yo necesito es energía para volver a subir aquí. Entonces esta energía es muy mínima. Entonces la reacción química en una reacción de 2 etapas va a depender de la energía de activación 1, que es la que determina la velocidad de reacción. Generalmente, en los alcanos vamos a encontrar algunos tipos de reacciones. Sustitución de hidrógeno comúnmente por clorhidromo. Combustión, que es la conversión a CO2 y agua. En los alquenos vamos a encontrar adición y sustitución de los hidrógenos. En los alquinos vamos a encontrar adición y sustitución de los hidrógenos. En los haluros alquilos vamos a encontrar sustitución y eliminación. Y en los alcoholes vamos a encontrar un poco más, por eso que vamos avanzando, la más sencilla, la más compleja. Va a ser sustitución de hidrógeno, sustitución de hidróxido, eliminación del agua, oxidación o eliminación de 2 átomos de hidrógeno. Entonces, generalmente en estos primeros grupos funcionales vamos a encontrar estos tipos de reacciones. Los alcanos son los más sencillos, solamente tenemos sustitución y combustible. Haluros alquilos, dimos algo de eso. Vamos a dar algunos ejemplos. Existe amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, tenemos el tricloroetileno, que es un disolvente, el alotano, que es un anestésico inhalado. Tenemos el diclorodifluorometano, que es un refrigerante. Y tenemos el brometano, que es un fumigante, un pesticida. Miren las aplicaciones que tenemos inicialmente de los halogenos. Estos refrigerantes son altamente tóxicos, van por dentro de los sistemas de refrigeración de la nevera, los frigoríficos. Este anestésico inhalado y un disolvente como puede ser el tricloroetileno que se utiliza. Bien. Esta nomenclatura es otro que está bastante explicado, no voy a entrar en ese tema. Acá se nombra buscando la cadena principal. En este caso los halógenos van a ser sustituyentes y lo que tenemos que buscar es la numeración más baja posible en cada uno de ellos, independientemente que, por ejemplo, el bromo está en la posición 5, pero yo lo nombro en orden alfabético. Y por eso coloco el 2,4-dimetil inicialmente. Bien. Ahora sí se van a animar a hablar.